Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 28 de marzo del año 2024, jueves santo para los católicos. Muy bien. En materia internacional, las fuerzas ucranianas derribaron 26 drones rusos de ataque en el este y sur del país. Ayer miércoles en la noche, indicó una fuente militar, el enemigo lanzó 28 drones de ataque de tipo Shahed 136/131 desde la región rusa de Kursk y el cabo Chauda en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, precisó en Telegram el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk. Los drones destruidos fueron alcanzados en las regiones de Odessa y Zaporilla en el sur y en Kharkov y Dnipropetrovsk en el este, agregó Oleshchuk, sin citar heridos o daños. Rusia también lanzó contra Ucrania 3 misiles cruceros KH-22 y un misil tierra-aire S-300, dijo la misma fuente, sin dar más información al respecto. Varios ataques rusos dejaron el miércoles al menos 4 muertos y una treintena de heridos, sobre todo en Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, lo que llevó a Kiev a reclamar a sus aliados occidentales más sistemas modernos de defensa antiaérea Patriot. No hay ninguna justificación racional que explique por qué los Patriot, de los que hay muchos en el mundo, todavía no cubren los cielos de Kharkov y otras ciudades y pueblos atacados por terroristas rusos, señaló ayer miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En Ecuador, una revuelta de presos se registró ayer miércoles en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil, de donde se fugó en enero el temido líder de una de las mayores bandas criminales del país. Las autoridades informaron que retomaron el control de la prisión en las últimas horas del miércoles. Periodistas de la agencia France Press evidenciaron disparos y fuego al interior de la prisión regional, de la que escapó Adolfo Fito Macías, líder de la organización Los Choneros. Su fuga desató una guerra entre las bandas narcos y el Estado que dejó decenas de muertos a comienzo de este año y llevó al gobierno a militarizar las cárceles y calles. Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4. Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala, desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada, indicó el presidente Daniel Noboa en la red social X. Pese a que las autoridades no han reportado muertos ni heridos, la plataforma ciudadana SOS Cárceles, que promueve los derechos humanos y la paz en las penitenciarías, difundió en la misma red social X imágenes de un preso aparentemente muerto en el amotinamiento. Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de numerosas bandas narcotraficantes vinculadas a cárteles internacionales. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder en noviembre pasado. El amotinamiento se desató en uno de los 4 reclusorios que hacen parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil, escenario de matanzas entre reos que dejan ya más de 460 muertos desde el 2021 por choques entre bandas rivales. Muy bien. Y por último, en Colombia ordenó ayer miércoles expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá tras una serie de insultos del presidente de ese país, Javier Milei, en los que calificó de asesino y terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia, indicó en un comunicado la Cancillería, sin precisar quiénes serían los funcionarios que deberán abandonar el país. No obstante, la revista local colombiana Semana dijo que la medida anunciada contra Argentina por el Ministerio de Relaciones Exteriores es para todos los diplomáticos de ese país en Colombia. La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina, en una entrevista al canal CNN en español, que será difundida el próximo domingo, en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el señor Gustavo Petro, señaló el comunicado. La nota subrayó que no es la primera ocasión en que Milei ofende al mandatario colombiano, agregó Semana. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos, agregó por su parte la Cancillería de Bogotá.
Milei tildó de asesino terrorista a Petro durante una entrevista con el canal CNN en español, y horas antes el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, aseguró en su cuenta de X que su gobierno estaba explorando medidas en su relación con el Ejecutivo argentino tras las fuertes declaraciones, informó por su parte el diario El Tiempo de Bogotá. 0 y van 3. Es claro que cada vez que le pregunten a Javier Milei por Gustavo Petro, responderá con insultos, escribió el diplomático colombiano. Por su parte, el diario local Argentina Clarín dijo que una fuente de máximo nivel consultada por el rotativo aseguró que el comunicado se presentaba como la reacción del presidente Petro a una entrevista que aún no ha sido transmitida y de la que solo se conocieron adelantos ayer miércoles. Las fuentes consultadas en Colombia dijeron que tanto el presidente Petro como el canciller Luis Gilberto Murillo están al tanto de los dichos de Milei, que se espera se difundan públicamente el próximo domingo. Es decir, ahí parece que va a haber ruptura de relaciones diplomáticas, porque una vez esa entrevista se pase completa y si no la editan en la parte de lo que señaló Milei, arde Troya. Así es. Bueno, básicamente, así anda el mundo. Pues sí. ¿Y en Panamá? ¿Qué te pareció el debate? Bueno, en Panamá anoche tuvimos el esperado debate presidencial del agro, desde el centro de post cosecha en Volcán, en Tierras Altas, Chiriquí, con la notoria ausencia de dos de los candidatos. En esta ocasión, la que se ausentó por primera vez fue la candidata por la libre postulación de los sectores de izquierda, Maribel Gordón, la profesora Maribel Gordón. Ya hemos hablado sobre su ausencia, sobre la excusa que dio, sobre el aparentemente malentendido con los organizadores. Bueno, pero lo cierto es que en Chiriquí no hubiera sido tan bien recibida después de las protestas mineras que, por cierto, Saúl Méndez todavía niega, Guido. Sí, él dice que es mentira que Suntrax estuvo allá. Yo entiendo que hasta un dirigente de Suntrax fue querellado está entre los querellados por la Asociación de Agricultores de Tierras Altas. Querella que cursa en el Ministerio Público, incluso fue detenido recientemente y se armó una algarabía. Bueno, pero no. O sea que Saúl Méndez niega, dice que nosotros somos unos mentirosos por decir que ellos también participaron en las protestas. Sí, y el otro que faltó fue Mulino, que bueno, estratégicamente digamos que está tan sobrado, o eso lo que se me cuenta, que no siente la necesidad de ir a dar la cara, como en su momento ganó Mireya Moscoso, no nos olvidemos tampoco, ¿no? Ahora, ayer en redes sociales, estaba monitoreando las redes sociales al mismo tiempo que veía el debate, y en redes sociales, previo y durante el debate, se manifestaron por parte de varios, por ejemplo, en su cuenta de X, el periodista Álvaro Alvarado puso varios contrastes de oposiciones de Mulino, una de una entrevista aquí, en el noticiero estelar, donde él manifestó, a raíz del suceso con el primer debate. ¿Te acuerdas que Maribel Gordón, a propósito, fue la que reclamó que por qué iba Mulino si él era candidato a vicepresidente? Entonces el Tribunal Electoral corrigió, y él dijo aquí, en Telemetro, que él estaría dispuesto a debatir con quien fuera y donde fuera, pero luego cambió de opinión. Pero después vio las encuestas. Luego cambió de opinión. O sea. Entonces, y la ausencia, sobre todo de Mulino, porque el Maribel Gordón, salvo las preguntas, en la metodología yo no entendí esa parte, porque si la pregunta era la misma para todos, ¿por qué había que perder tiempo haciendo la pregunta a los dos candidatos ausentes? Esa parte no la entendí, pero bueno, salvo por las preguntas, Maribel Gordón fue ignorada. En cambio, Mulino fue objeto de señalamientos de varios de los candidatos, pero el que más hizo señalamientos sobre la ausencia de Mulino fue Ricardo Lombana. Sí. Hábilmente, porque yo siento que Ricardo Lombana trató de polarizar, o de ver que con quien hay que polarizar o quien es capaz de polarizar con Mulino es él. Incluso lo retó. Bueno, en su minuto que era para conclusiones, lo retó a un debate, ¿no? Y le dijo varias veces que este país no ha tenido que tolerar un presidente ausente durante 5 años y no resiste un candidato ausente. Bueno, pero lo cierto es que todos en algún momento, si mal no recuerdo, todos hicieron alusión a Mulino en algún momento. O sea que también saben que está arriba. A quien hay que atacar es el que no está y el que no fue y el que está arriba de las encuestas. O sea, eso es como natural. Yo sí quiero hablar antes del set. Parecía una boda de Mastelari, estaba bien bonito.
Estaba bien Oye, pero bonito. está bien. Yo creo que la decoración es consona con el tema de los productores agropecuarios. Y bueno, ahí está el producto de ese trabajo Del de los, Producto Interno Bruto. de los Ahí está. de los que trabajan el agro y el campo. Así que a mí me pareció bien. Estaba súper bonito. Muy bonito. Había bromas y todo de gente diciendo que bueno, ¿y quién se va a llevar los vegetales eso como centro de mesa para su casa después? Pero bueno, No sé, pero daban ganas de voltear. hoy Daban ganas de voltearse y agarrar un hemos ají y invitado, morderlo. abusando de la confianza que le tenemos, porque quién? a nuestro invitado de hoy, porque hoy es Jueves Santo y mucha gente se fue desde ayer a disfrutar de los días de asueto por la Semana Santa. Sin embargo, nosotros le pedimos Fulo es medio paisano también. a Adolfo Linares que nos acompañara hoy para analizar, entre otras cosas, el debate presidencial y la campaña política y todas las situaciones, porque también Fulo es abogado, así que podemos analizar también el tema de la demanda de inconstitucionalidad contra la postulación de José Raúl Mulino. Así que bienvenido, Fulo, y gracias por haber sacrificado tu viaje, que yo sé que tú también te vas para... Sí, pero yo me voy mañana con calma. Ah, bueno. Tengo que llevar a mi perro al hospital ahora que le operaron el ojo, y así que Bueno. estoy atendiendo a mi perro, que es casi mi hijo. Pronta recuperación para tu hijo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te pareció desde tu perspectiva el debate presidencial del agro? Bueno, yo creo que el debate, a mi gusto, y todos han sido así, y este a lo mejor fue un poquito más, lo veo, yo no me gustó mucho porque está muy, el formato es muy, a mi criterio, muy cuadrado y muy rígido, y yo me inclino mucho más a los debates que son más naturales y que no debieran tener tantas limitaciones, pero bueno, ese es el formato. Me llamó la atención nuevamente la ausencia de José Raúl Mulino, que bueno, como tú dices, Flores, es un tema de estrategia, bajo el criterio de que está arriba, obviamente está arriba en las encuestas, no necesariamente quiere significar que al final sea el que vaya a ganar, pero sí no deja de sorprenderme porque a mi criterio, no a mi criterio, la realidad es que toda la debacle financiera y fiscal que estamos viviendo hoy en día, este despilfarro de fondos públicos, el excesivo endeudamiento, el abultamiento de la planilla, el que se originó en el 2009, en el 2009-2010, en el gobierno de Martinelli precisamente, cuando por primera vez se pudo acceder a los grandes fondos, a los grandes acceso a los grandes capitales, producto del grado de inversión que se obtuvo, no por Martinelli, sino por la cierta disciplina fiscal que se vino llevando desde Endara, pasando por Mireya Moscoso y después por Martín Torrijos, porque ahí no había mucho espacio para hacer nada, porque como no teníamos grado de inversión, los fondos simplemente se limitaban a lo que tenías producto de tu recaudación y lo que de vez en cuando te daban los organismos internacionales como lo que se llama la IFI, ¿no? La IFI, el FMI o el Banco Mundial. Sí. Entonces, si uno ve ese análisis histórico, uno ve que el endeudamiento no llegaba más, cada gobierno se endeudaba, ponte que 150, 200 millones de dólares más que el anterior. No había capacidad de emitir bonos tampoco. Entonces, hubo a partir de la inversión. Cuando uno ve esa gráfica en el 2010, se empieza a disparar y fue el gobierno de Martinelli precisamente el que subió esa barra, esa orgía de gasto, que hoy estamos pagando esas consecuencias. Y ahí en el Entonces debate me llama la atención que eso pareciera que se hubiera olvidado en el electorado, ¿no? Y ahora, la ausencia de Maribel Gordón, yo creo que esa sí fue por otras razones. Yo creo que ella sabe que ella fue cómplice de la debacle que sufrió el agro, en especial el agro, producto de los cierres del Suntrack, ¿no? Entonces esos son los dos primeros puntos que yo te menciono, ¿no? Salió a relucir también en medio de las ponencias de los candidatos, porque ahí realmente debate hubo muy poco, o sea, concuerdo contigo, hubo más bien posturas que fijaron los candidatos. Monólogos controlados. Se tiraron su par de dardos
pero salió Ay, a pero me dio relucir. mucha risa Gaby diciendo y que voy a darle docencia a los malos. Oye, por Pero cierto, que no, Gaby, pero no fue matemática, no fue matemática, antes no fue del debate, matemática. Gaby lo volvió a hacer. Habló de 10 días a la semana. Sí, hay que ponerlo, vamos a 10 días tener, la yo lo tengo semana. aquí, En vamos las a ponerlo. entrevistas afuera antes del debate. Bueno, pero salió a relucir ahí en el debate el tema de cómo las importaciones también, hubo una orgía de importaciones durante la administración de Martinelli, que por cierto es uno de los mayores importadores, o era, yo no sé si sigue siendo, pero la empresa importadora Ricamar tradicionalmente ha sido uno de los mayores importadores de alimentos de Panamá. Y entonces ahí se afectó grandemente a la producción agropecuaria nacional. Eso salió a relucir en el debate y a lo mejor, no sé, Mulino, estaba Rux, que fue parte del gobierno de Martinelli, pero él ciertamente no era el que dirigía la política agropecuaria. Mulino tampoco, Mulino era ministro de Seguridad, pero ambos pudieran recibir por lo menos cuestionamientos de los otros candidatos sobre, bueno, pero ¿cómo fue esto durante esa administración? Sí, yo creo que el efecto que estamos viendo con la candidatura de Mulino pareciera que hay una especie de olvido de lo que sucedió en el 2009, ¿no? Al tener ese quinquenio 2009-2014, ¿no? Que obviamente que fue el de que forma masiva se empezó a aumentar la planilla también. Y el tema de los famosos, ¿cómo es que se llamaban? Que empezó con el excesivo presupuesto que tiene la Asamblea hoy en día. En el año 2009 estaba en 60 millones de dólares, hoy está en 220. Eso también se originó, ese exceso de presupuesto se originó también en el quinquenio 2009-2014 de Ricardo Martinelli, porque usó y abusó de esos fondos para darle fondos a diputados, primero para que se cambiaran a su partido político. Recuerda que él empezó con el transfugismo y el excesivo clientelismo y el excesivo poder, o sea, la eliminación de la fiscalización de la Asamblea por un trueque y cambiarlo por una especie de trueque, que es lo que pasa ahora en la Asamblea, se inició en ese quinquenio donde Martinelli empezó con 14, 15 diputados y terminó con la mayoría absoluta. ¿Cómo lo hizo? No por convencimiento ni por convicción, sino a punta de billetazo. Entonces, todos esos, y lamentablemente eso se ha mantenido y se ha ido creciendo, pero toda esa debacle institucional tuvo su origen en ese quinquenio. Pero yo estoy seguro que al final el resultado va a ser diferente. A mí me gustó mucho ver, en el caso a un Rómulo hablando en el debate sobre temas del agro, y por el otro lado tú veías a un José Blandón atendiendo los medios, que no todo el mundo llevó a su vicepresidente a ese debate. Creo que estaba Melitón con su vicepresidente también, pero no tuvo ese protagonismo. Pero bueno, no deja de extrañarme eso, pero yo creo que también José Raúl Mulino debiera entender que debiera darle la cara al pueblo panameño y someterse al escrutinio público, por más confiado y cómodo que se sienta por las encuestas, ¿no? Y esperemos, creo que van a haber todavía un par de debates más, ¿no? Hay un par de debates más, hay uno de turismo y hay otro de la Cámara de Comercio. Esperemos que ahí vaya, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay que ver qué le dicen sus estrategas, porque si los estrategas, fíjate, ayer también me llamó la atención que Gaby Carrizo también mencionó una frase que no es propia de él y que la acuñó en su tiempo Mireya Moscoso, las encuestas de carne y hueso, ¿no? Entonces los estrategas de campaña recomiendan a los candidatos, en el caso de José Raúl Mulino, le recomiendan que no vaya a exponerse a que le cuestionen situaciones. O él tiene más que perder que ganar. Que hagan que la gente recuerde las cosas, y entonces por eso es que yo especulo, es que no está asistiendo a los debates. Pero mira, yo creo que ahí la gente debiera darse cuenta de que cuando uno se somete, o cuando uno aspira a un cargo público, uno debe someterse al escrutinio público. Esa es la idea de esto, no pasar agachado. Sí, pero yo no coincido con Rómulo en que es una falta de respeto a la ciudadanía no haber ido. Yo creo que es una... Eso fue Lombana que dijo eso, ¿no? No, fue Rómulo. Pero yo no siento... Rómulo le dijo cobarde e irrespetuoso.
Lombana señaló la ausencia y lo retó. Eso es estrategia. O sea, al final del día tiene que ser válido. Sí, pero sí hay un... Falta de respeto no lo veo. Mira, yo coincido con creo que Juan Antonio Tejada, ex defensor del pueblo, fue quien posteó ayer un Twitter durante el debate diciendo que se vulnera el derecho ciudadano a la información sobre los candidatos. No, yo no creo eso. Sí se vulnera, Flor, pero al final... Yo creo que la información está para el que la quiera buscar. No, pero es que sí, pero... Entonces, el que no publica plan de gobierno vulnera el derecho. Sí, de alguna No manera. Eso se lo he creo. cuestionado a Lombana hace 4 años y medio. Yo fui la Claro, primera que le cuestionó por no supuesto que publicar sí. un plan de gobierno, pero no por eso siento que vulnera mi derecho a Sí nada. vulnera, claro que vulnera. O sea, no es que te esté violando un derecho, pero sí te Eso, lo está ¿no? vulnerando. O sea, no te está permitiendo acceder a información que el elector tiene derecho a tener de primera mano y de primera mano el candidato. No Yo sé. sí Yo creo. creo que también hay Yo una no creo. responsabilidad, yo creo que también hay una responsabilidad, y te lo digo con el mayor de los respetos, del elector. Sí, sí. El elector tiene que hacer su tarea, debe hacer su tarea. Exacto. Sobre todo hoy en día, que es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Hoy tienes redes sociales, tienes el internet, etcétera. Y por ejemplo, y te pongo un ejemplo en el caso de mi circuito, ¿no? Yo estoy corriendo para diputado en el 8-4 y todo el mundo dice que el actual diputado diputado y representante Javier Sucre es un fijo, ¿no? Y yo estoy tratando de entender de dónde salir, cómo, que no debería ser, si uno se va a las ejecutorías, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En el caso del circuito 8-4, el diputado Javier Sucre es diputado, obviamente, es representante, y su hermana es su suplente, o sea que su hermana es la actual representante en ejercicio, y el hermano mayor es ministro de Salud y presidente de la autoridad de aseo. Y cuando uno ve a Juan Díaz, está lleno de basura. Y cuando uno ve no solamente a Juan Díaz, sino el resto del circuito, sobre todo Río Abajo, Parque Lefebvre, San Francisco, unos más y unos menos, está lleno de basura. Entonces, si con semejante poder político y administrativo, en el caso de la basura, donde tienes diputados, representantes y encima el presidente de la autoridad de aseo, que por coincidencia son de la misma, del mismo clan familiar, y esto lo digo con el mayor de los respetos, no recogen ni la basura. Entonces, la pregunta que yo me digo es, ¿cuáles son las razones por qué no lo hacen? Para mí solamente hay dos. Un grave caso de incompetencia o simplemente no les da la gana. Entonces, eso el electorado tiene que O hay darse alguien cuenta. favoreciendo detrás. Claro, porque O o sea, será que el electorado, en cierta forma, pues vota por otras razones. Entonces, porque cuando uno va a ver las ejecutorías y cuando uno ve, y hago el ejemplo de la basura, coge el ejemplo de los desechos, que muchos dicen que ya no se dice basura, sino desecho. Yo digo, el problema no es semántico ni técnico, sino que se recoja la vaina. Ya sea desecho o basura, pero que lo recojan. Ninguno de los dos se recoge. Entonces, y pongo ese ejemplo porque en casi todas las encuestas que yo he visto, no solamente de mi circuito, sino a nivel nacional, el tema de los desechos está en el top 3. Claro. En el top porque 3. Es que la gente ¿no? sale... ¿Cuáles son los dos otros? Generalmente te sale desempleo, alto costo de la vida y desechos. Claro, ¿no? Y es después viene educación. Es que cuando la gente la sale... corrupción está como por ahí abajo, por el 8. Cuando la gente sale a caminar por la calle, en su barriada, en su barrio, en su urbanización, y siente el olor a la basura, que no la han recogido en semanas, pues claro que eso es parecido a lo del humo de Cerro Patacón. Bueno, pero mira el caso del humo. por cierto Mira está el caso violento. del Patacón. Hoy en día todavía hay humo. Sí, sí. Y hoy todavía, no sé si todavía está prendido, pero que está echando humo, está echando humo. Está echando humo. Y yo no veo esa efervescencia proambiental, que yo no estoy criticando la anterior, tenía su justo motivo, ¿no? Tenía sus justas razones. Pero es que esto ya es un tema de salud pública. incluso. Pero yo no he visto ese clamor ciudadano que se dio Con la mina. con el tema de la mina, que tenían todo derecho de hacerlo, sobre todo los que participaron en... el Suntrack lo hizo de una forma violando la ley. ¿Tú hubieras votado a favor de ese contrato en la Asamblea? El contrato a mí me parece que pudo haberse hecho de una mucha mejor forma y conseguir muchos mejores beneficios para el Estado, ¿no? Pero el tema de la Espérate, protesta- ¿hubieras votado a favor o en contra? Yo en contra.
En contra, porque si no, si está como está, yo voy a votar en contra, obviamente. Pero el tema ese, o el de hoy en día, no veo a nadie tan exaltado con eso. Sí, y yo creo que ese es un tema que nos está afectando. Es un tema la que nos salud está ya. afectando. No es una ya. potencial afectación al derecho a la salud, como Además, planteó la Corte en su volviendo al fallo. tema del contrato, Ya es una afectación directa que ya hay gente muy afectada. Digo, todos estamos respirando. Pero yo lo entrevisté Volviendo al el tema- domingo a Paco Sucre, ministro de Salud, y como que tampoco fue como que... También fue tibio. Sí. Porque ese es un tema que está latente y gran parte del problema allí es que la ley de autoridad de aseo tiene que cambiarse y tiene que reformarse y hay que devolverle al municipio la responsabilidad de recoger los desechos. Ese es un problema que esos que no se han terminado de resolver, porque yo me acuerdo cuando se incendió la primera vez Cerro Patacón durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y la alcaldía de Juan Carlos Navarro. Eso se rajaron las vestiduras, dijeron que iban a revisar cómo estaba ese contrato. Ahora hasta cómo pasa estaba una calle por eso. dentro de Patacón. Increíble. No se resolvió y ahí tenemos ahora eso, se No incendia solamente cada pasa una 3 calle, semanas. sino que uno, no hay la seguridad de vida. Primero, que esa calle no debiera estar ahí. Dos, Por eso. el Cerro Patacón debiera ser por ley, según el Plan Nacional de Recolección de Desechos y de Manejo de los Desechos, debe ser un relleno sanitario, no un vertedero a cielo abierto, que es lo que se ha convertido. Y gran parte del problema es que la cantera de piedra que está en Cerro Patacón, precisamente para sacar el material, para ir enterrando todos los días los desechos, ¿sabe qué, Flor? ¿Quién la usa? Yo no ¿Quién? sé, pero se está usando para temas privados. Alguien se la cogió, no sé quién, y la piedra que se está sacando no se está usando para tapar la basura, sino que se está utilizando comercialmente. Ese es otro gran problema. Entonces, ahí esto no se va a solucionar hasta que eso no se ataque. Oye, a ver si el productor nos ayuda con la imagen de... Yo hacía referencia al tuit del exdefensor del pueblo, mira, ahí dice Juan Antonio Tejada ayer, durante el debate, 8:37 de la noche. Ya ha dicho que los debates electorales televisivos entre candidatos presenciales son un pilar de acceso a información de la ciudadanía. De ahí que el Tribunal Electoral de Panamá está obligado a promoverlos y reglamentarlos. Candidato que rehúye debate violenta un derecho ciudadano. Sí, pero el debate... Un experto en derechos humanos, Flor. A mi criterio, el debate debiera... Está bien, yo respeto full a Juan Antonio Tejada, pero en eso no estoy de acuerdo. En todo estoy de acuerdo, menos en lo último. Yo no creo que violenta un derecho. O sea, Bueno, pero no sé. sí afecta. Yo creo que debiera, o sea, afecta o refleja un exceso de precaución de un candidato cuando creo que su función. O de prepotencia, o de falta de consideración, pero no siento que es no siento que es una falta de respeto. O sea, Va a haber, no que lo va a haber siento. debate para diputados, ¿no? Sí. El Tribunal Electoral está organizando debates para diputados, lo van a pasar por YouTube, tengo entendido. El del circuito mío va a ser el 25, no todos se han registrado. 25 de abril. El 25 de abril. ¿Y quién lo modera y eso? Yo no... O sea, ¿quién organiza? ¿El Tribunal El Electoral? Tribunal Electoral, tengo entendido. ¿Te imaginas eso? Eso es una perequera, son Eh, miles de van a candidatos. ser grupos, bueno, pero en el caso del 8-4, que somos 45 candidatos, Por eso. van a ser grupos han hecho grupos como de 10, pero en el caso el grupo que me tocó a mí, que es de 7 de la noche a 9 de la noche, nada más somos 3 porque los otros 7 no se han inscrito, me imagino que lo van a hacer Y de aquí al 25 seguidamente. hay tiempo todavía. Pero bueno, pero sí, yo sí creo que, o sea, la gente tiene derecho a conocer las propuestas del candidato de su viva voz y en un escenario en donde pueda confrontar sus propuestas con la de los otros. Yo creo que eso es parte del debate democrático. Pero- y me extraña, porque tengo que decirlo, yo creo que José Raúl Mulino es una persona preparada, Sí. y es una persona educada y una persona capaz de debatir. En eso coincido con lo que dijo en la entrevista aquí hace unos días, una semana. Pero yo no entiendo, o sea, puede ser que sea una estrategia, pero la estrategia puede resultar contraproducente, ¿ah? Ya se ha dado en otras situaciones de personas, candidatos que deciden no ir a los debates por no arriesgar un supuesto primer lugar en las encuestas y terminan siendo víctimas de su propio invento y terminan perdiendo las elecciones. Entonces, Vamos, no sé, aquí también mismo juego Mireya Moscoso seguir un debate ganó. Yo pienso que es una cuestión de pero estrategia. Mireya Moscoso, Flor, la diferencia es que... o sea, No iba me primero vas- en las encuestas, primero que No todo. iba primero en las encuestas. Y segundo,
Yo creo que Mireya Moscoso no tiene la misma capacidad de debatir que José Raúl Mulino. Aquella época, en aquella Mireya Moscoso candidata la primera vez. Yo no sé si después con el ejercicio del gobierno adquirió una madurez política. Ella siempre ha sido una mujer muy sagaz. Entonces yo no creo que tampoco en un debate la iban a lograr, iban a poder bueno, lo que lograr te quiero decir enredarla. en mi concepto es estrategia. O sea, uno tiene derecho a conocer cosas que uno puede buscar. Vámonos a un cambio y volvemos y seguimos hablando de este tema. No se vayan. Estamos de vuelta en Cuarto Poder analizando temas de interés nacional, el debate presidencial de anoche sobre el agro con nuestro invitado Adolfo Linares. Adolfo es candidato a diputado por el circuito 8-4, por el partido Panameñista, gancho al 2. Por el partido panameñista. Y aquí nos estaba conversando que el 25 de abril tiene el Tribunal Electoral planeado un debate entre candidatos a diputados específicamente de ese circuito, y lo ha hecho dividiendo en grupos, ¿no? Porque son 40 y pico de candidatos. Sí, un tema que te quería tocar, mira, algo peculiar. Yo estaba escuchando ayer al vicepresidente Carrizo, ahora candidato presidencial, sobre todos los logros o supuestos logros que hizo el gobierno actual en el área agropecuaria. Y a mí nada más me dieron ganas de casi reírme, para no llorar, no, en cierta forma, hablando sarcásticamente, porque si hubo un gobierno que tuvo una oportunidad de revolucionar el agro de una forma inmediata, ambientalmente sostenible y con una alta potencialidad de crear empleo, fue este. Si le hubiera dado la gana de aprobar la ley del cáñamo, que desde 2019 duerme el sueño eterno en la Asamblea por la negativa de Cristiano Adames y Kaira Harding, ambos que se negaron y negaron rotundamente de pasarlo por cualquiera razones que yo lo dejo a la imaginación de los oyentes, porque yo no sé cuáles fueron las razones, pero lo hicieron. Y ese proyecto que tenía el apoyo, que aquí hablamos varias veces de eso, que tuvo el apoyo de todo el sector agropecuario y de todo el sector privado, Cámara de Comercio, ANALMO, la Asociación de Arroceros, simplemente no lo quisieron discutir. En el tema del arroz, el grupo de ANALMO estaba también muy interesado en el mismo, porque con el advenimiento ya de las desgravaciones del TPC con los Estados Unidos, el arroz va a ser un producto que va a ser muy afectado, porque se va a poder importar arroz ya a un arancel, creo que casi cero, y el cáñamo se hubiera convertido en un producto adicional que pudieran haber utilizado los arroceros para sopesar esa pérdida que se iba a dar porque podrían cosechar arroz y también simultáneamente el cáñamo. Así que simplemente califico esas declaraciones como cantos de sirena, porque al final no se aprobó una ley que había empresas dispuestas a invertir más de 50 millones de dólares en la construcción de plantas procesadoras de cáñamo que iban a crear empleo, que se iba a sembrar y que iban no solamente a producir el mercado nacional, sino que iban a exportar hacia afuera. ¿Qué es lo que iban a exportar? Básicamente material para hacer bioplásticos. Aquí se iba a producir y ya habían acuerdos con empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Starbucks, etcétera, etcétera, y aquellas empresas de consumo masivo que por temas de políticas públicas en otros países ya tienen que cambiar sus envases que venían del plástico del petróleo a un plástico que sea biodegradable. En Panamá tenemos una ley también que está haciendo esa transición, sin embargo no existe el producto
de plástico biodegradable que los pueda suplantar, y eso se iba a dar con esa ley, que no se aprobó, porque simplemente Cristiano Adames y Kyra Harding decidieron congelarlo bajo no sé qué pretexto, ¿no? Habría que preguntarles a ellos cuál fue la razón, y el Ejecutivo, que ya sea que tampoco se inmutó en hacerlo, ¿no? Así Julio, que yo y me entonces, río a veces. Tú vas a parar, volviendo al tema de, bueno, entrando al tema del cannabis medicinal. Una de las impugnaciones tuyas. Sí, bueno, de la empresa que representa la firma de abogados donde yo estoy, Ajá. impugnó, bueno, no impugnó, presentó un recurso de reconsideración y uno de apelación, y eso tiene que someterse a su proceso. O sea que Yo eso- estoy separado de la firma mientras estoy en la campaña. Eso está demorando la entrada en vigencia y ejecución Bueno, de esa ley. Que No, necesitan los pacientes, ¿o no. La ley ya está aprobada. Pero igual nadie ley puede de andar por ca- ahí con cannabis medicinal. Eso no está reglamentado. La todavía. ley ya está aprobada y está reglamentada. Sí. Lo que está suspendido ahora es Las licencias. la asignación de las licencias hasta que el Ministerio de Salud resuelva las apelaciones. Los médicos todavía no pueden recetar. Bueno, los médicos no, pero eso no tiene nada que ver con los recursos estos. No, yo estoy hablando MINSA de que quién va a venderlas Bueno, si las licencias están paradas por el- impugnaciones o por recursos. Bueno, sí, pues eso se llama debido proceso, ¿no? Sí, estamos claros, pero la pregunta es de ahí que sigue. Lo que debiera Extenderlo hasta donde se pueda. lo que debiera estar haciendo el MINSA, que no lo ha hecho, es, además del tema de obviamente resolver, que hay tres personas que están resolviendo, tres empresas que están resolviendo, debiera estar trabajando en el tema de la capacitación de los médicos, la capacitación de las enfermeras, establecer el programa de registro de pacientes, que para poder tú tener, poder ser esto no es como cuando uno compra un opioide, que uno va a la farmacia y con una receta uno va. Aquí lo han hecho, como en todas partes del mundo, con el cannabis medicinal, por alguna razón que también desconozco, uno tiene que estar registrado en un registro de pacientes. y ese registro de pacientes se puede ir adelantando desde hace más de un año y eso está atrasado. Así que si va a haber un Y eso le atraso... tocaba a la AIG también. Sí, no hizo nada. Ah, pues. Entonces, y no ha hecho nada. Entonces, si va a haber un atraso en esto, no necesariamente va a ser por estas impugnaciones, porque cuando se resuelvan, que eso tiene un término para resolverse, tampoco se va a poder hacer nada porque hay que hacer los registros de pacientes, hay que empezar las Capacitaciones a los capacitaciones médicos también. y ahí no se hace absolutamente Bueno, nada, ¿no? Tenemos el video de Gaby Carrizo que hablábamos hace un ratito. Vamos a verlo un momentito. Ahora con el 4x8 en el sector agropecuario. No le tengamos miedo a eso, y no es 4x8, es 4x10. Errar es de humano. Acuérdate que son 4 días, 10 días a la semana, son las mismas 40 horas de trabajo. Estará con el 4x8 en el sector agropecuario. No le tengamos miedo a eso, y no es 4x8, es 4x10. Errar es de humano. Acuérdate que son 4 días, 10 días a la semana, son las mismas 40 horas de trabajo. 10 días a la semana, bueno. Ya, Gaby, mira, aunque parezca... Bueno, la mentira, matemática ya sabemos que la matemática Sí, no sí, es su no es su fuerte. fuerte. No, ya la matemática no es su fuerte. Pero Yo no bueno, me puedo, yo también la matemática pero no es mi está fuerte. bien, pero los días de la 4 por semana- 8 para mí es 32. Sí, pero y la semana tiene 7 días. Son lapsus, pero son frecuentes. Sí, pero mira, yo... Mira, ayer... Son lapsus, pero Ayer a hay la- lapsus y hay lapsus. Ayer a la señora que instala aquí cada cierto tiempo un mercadito aquí en el estacionamiento de metro, Ah. cuando yo siempre le compro, y porque vende buenos productos a buenos precios. Y ayer conversamos y me dice, aquí pendiente del debate del agro, porque ella vende productos del campo, ¿no? Huevos y otras cosas. Y entonces dije, sí, ojalá salga algo bueno. Me dice, no, yo estoy pendiente para ver qué barbaridad dice Gaby Carrizo. Imagínate. Eso. Pero es Pero verdad, al agro, o sea, pero, es un o sea, gancho, mira, es un gancho para que la gran gente vea el parte del debate. problema, gran parte del, yo no tengo experiencia en el agro mucho, pero tengo amigos que se dedican a estos temas, ¿no? De ganadería, arroz y cucurbitácea, que es sandía y piña. Aquí más bien es un problema de, por un lado, de que el MIDA tiene que pasar por un proceso de reestructuración total. Modernización. Y de modernización. También hay muchas personas en el MIDA que yo, con el mayor de los respetos, tienen años ahí y yo creo que ya es un momento de que debe renovarse
por personal que esté un poquito más al día de las nuevas formas de siembra y de comercialización de productos agropecuarios, también, y de nuevos productos como el cáñamo, que también que se desconocía, ¿no? Hay un tema también de comercialización, hay que afrontar el tema de la cadena de frío, mejor, que inició con Martinelli y al final, hasta el día de hoy, lo que dejó Martinelli fue más bien un cascarón que todavía no termina de concretarse. El tema de la producción focalizada de los productos que Panamá puede producir y también cómo accedemos a mercados en el extranjero, ¿no? Por vía las miles de oficinas que tenemos consulares en el mundo, más de 60, que deberían también dedicarse a promoverla. Tener algo como Chile, que es un gran exportador de productos. Chile tiene una oficina que se especializa en no solamente abrir mercados, sino cerciorarse de que aquellos productores, sobre todo los pequeños, cuando mandan un cargamento a otro país, puedan cobrar, ¿no? Puedan cobrar. Entonces, todo eso es parte de las propuestas que están en el plan de gobierno de la Alianza CD panameñista, que tienen que hacerse más temprano que tarde, porque de lo contrario, la ley que se aprobó de política alimentaria puede ser muy buena, puede tener muy buenas intenciones, pero si al final en la práctica, si en la práctica no se hace lo que hay que hacer, hay que invertir en tecnología. Las leyes no tienen no poderes solamente en el tema de cómo traemos genética para que las vacas produzcan más leche, por más litros de leche por vaca, se pueda sembrar más arroz por hectárea, traer nuevos crops, nuevas siembras, como el cáñamo, que te puede crear también un producto adicional nuevo. Todo eso, Panamá va a tener un reto agropecuario en el tema del agro muy fuerte, porque el TPC se vence, creo que es 2025. 2025. Y hay que hacer una revisión. Y hay que hacer, entonces, lamentablemente, y eso no es nuevo. A mí me tocó participar como abogado representando a unas empresas en las discusiones del TPC, y desde esa época se sabía que había que pasar, iban a haber 20 años para una desgravación total, y se tenía que pasar por un proceso de transformación, de mayor invertir en tecnología para poder estar preparados para competir. Lamentablemente, como en muchas otras cosas, no se hizo. Entonces ya esos 20 años pasaron, ya estos 20 años están aquí y, ahora todo el mundo está nervioso. Entonces eso va a ser un gran reto que tenemos que afrontar, porque el agro, a pesar de que solamente es el 2% del PIB, yo creo que representa un 15 o 16% de la mano de obra, y además también es una barrera para que no haya migraciones de las áreas del campo a las urbanas. Bueno, vamos al cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder con la parte final. Nos decían, Flor, nos aclaraban que la gente estaba molesta, alguna gente estaba molesta en redes porque vieron que se le leía la pregunta a los candidatos que no fueron. Y decían que era un irrespeto con los candidatos que sí fueron y que hubieran podido darle ese tiempo a los candidatos que sí fueron para explicar sus propuestas. El tema es que los organizadores, acaba de llamarnos uno de ellos, tuvieron dos ideas al hacer eso. Uno, que se notara que fue por decisión de ellos que no fueron. Y dos, para que se viera que en la pregunta no había una encerrona, no había ningún veneno oculto. No eran preguntas pecaminosas. Como para que las viera y dijera de que, ay, estoy bobo que no fui, pues, más o menos. Sí. Bueno, listo. Pero yo considero que cuando eran preguntas distintas es válido. La primera pregunta, que fue la misma para todos en el primer bloque, yo creo que ahí se hubiera podido aprovechar esos segundos, porque eran segundos de la formulación. A lo mejor a lo mejor se puede convertir un error no participar en debates, porque, no va a ser la primera vez en que un candidato
presidencial se despegue del resto de la manada, ¿no? Y al final no Lo gane. alcanzan, Al correcto. final no solamente lo alcanzan, sino que no pierde, ¿no? Correcto. O sea, pasó con Mimito, para poner un ejemplo más reciente, ¿no? Así que en el tema de Mireya Moscoso, ella Oye, estaba de tercera, Casi a veces, pasa, a casi veces pasa de cuarta. casi pasa en el 2019 Bueno, también. no, bueno, Iba a Cortizo sólidamente adelante y terminó ganando pero ahí ganó, Claro. pero yo te pongo el tema de Mireya Moscoso, que andaba de cuarta, tercera, en el tema de Mimito, que también salió con una ventaja enorme y Juan Carlos Varela andaba de tercero por ahí atrás, y al final, pues resultó que el resultado fue. La realidad es que electoralmente hablando, esto no está. Y ahora hay una... Esto no está definido. Y en el caso del triple empate, que hay un triple empate en el segundo lugar de Lombana, Rux y Martín, eso a mí, por lo menos a mí, y no necesariamente porque yo estoy en la alianza de Rómulo Rux, obviamente, y del Partido Panameñista, sino que viendo ese triple empate entre esos tres grupos, ahí yo le doy para mi criterio, se inclina la balanza a la alianza que tenga la organización política más robusta y más extensa a nivel nacional. Debería. Que en este caso, claro que sí, no es un fait accompli, pero es un tema también dentro de los análisis, ¿no? Claro. Porque ni Martín Torrijos ni Lombana tienen esa estructura a nivel nacional tan completa como la tenemos nosotros, ¿no? Adolfo, aprovechando tu presencia aquí también, tu opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura de José Raúl Mulino, como abogado. Mira, yo creo que no tiene pies ni cabeza. Yo creo que el vicepresidente es el suplente del presidente, por más que se llame vicepresidente, porque ¿cuál es la función de un vicepresidente? Pues reemplazar al principal. Eso por un lado, yo no le veo ninguna razón. Es más, saliendo de lo legal y nos vamos a la realidad política, yo no sé quién está detrás de esa demanda, pero a mi criterio es un error también, porque se continúa la imagen de victimización hacia Ricardo Martinelli bueno, ahora su designado, que a mi criterio no cumple el objetivo, ¿no? O sea, siempre el hacerse víctima puede causar mayor beneficio que lo que se está buscando es afectarlo, ¿no? Entonces, uno, no tiene sustento legal. Yo creo que él debiera correr. Y dos, desde el punto de vista, si lo quieren afectar, están haciendo lo contrario, lo están ayudando, porque es continuar ese ejercicio, esa impresión de que lo están victimizando y que no lo quieren dejar correr, ¿no? Esa es mi posición. Sí. Alguien expresaba que le pasó como al cazador, que mató el tigre y se asustó con el cuero. Sí. Se sacó a Ricardo Y Martinelli. yo no entiendo cómo la Corte, ahora están yo no asustados entiendo con- cómo la Corte admite esa demanda con el mayor de los respetos, que a mi criterio debe haber sido rechazada de plano. Pero cumplía la forma, ¿no? Puede ser. Bueno, Bueno, se Una nos listo. acabó el tiempo. Gracias, Adolfo. Se nos acabó el Gracias tiempo. a ustedes. Ya saben, los que vayan a disfrutar y a meditar durante los días asuetos de la Semana Santa, háganlo pensando en el futuro del país. Saquen un minuto de reflexión por lo menos para pensar cómo va a ejercer el derecho al voto el día 5 de mayo. Y que estos días sirvan para ese tipo de reflexión. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Nos vemos el lunes, Dios mediante.